Bienvenidos a la primera clase de Gramática Descriptiva 2. Como bien dijimos, Gramática Descriptiva 2 ya no solo se va a centrar en analizar las categorías gramaticales, sino también los grupos gramaticales, o sea, la combinación de esas categorías para formar elementos más amplios del discurso. Ahora bien, el primer tema que nos atañe hoy es estudiar la oración y los enunciados. Es importante conocer la distinción entre los grupos gramaticales porque a veces tiende a haber confusión entre una frase, un enunciado, una oración, una proposición. Entonces es necesario tener claras las bases para partir hacia el análisis de esos grupos gramaticales. Entonces, primeramente el concepto de oración va a partir de dos autores. Leonard Bloomfield, quien afirma que la oración es esa unidad, ese grupo de palabras mayor que no está contenido en otro grupo de palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene cierta independencia para llegar a un significado. Por otra parte, Francisco Lemos, que es por cierto guatemalteco, afirma que la oración es ese grupo independiente en significado y sentido. O sea, que no requiere de otros grupos menores para llegar a tener un significado. Cuando hablamos de significado y sentido, es necesario hacer la distinción en que el significado es esa posibilidad, ese valor que tiene el grupo gramatical de poder expresar una carga denotativa. No obstante, el sentido es esa correcta coherencia y cohesión entre sus elementos. Por ejemplo, no podríamos decir las niñas o los niños porque no hay congruencia entre género y número. Cuando existe esa congruencia es que se dice hay sentido. Ahora bien, de forma general en la gramática, por así decirlo, general, no descriptiva, vamos a decir que son esas unidades sintácticas que tienen coherencia, tienen sentido, tienen cohesión, tienen significado. Podemos agregar muchos elementos, por ejemplo, que inician con mayúscula, que terminan con punto, que son de distinta índole. Entonces, todos esos elementos nos van a ayudar a diferenciar, por ejemplo, una oración de un enunciado, siempre partiendo de aspectos básicos como grupo de palabras, como significado, sentido. Todo eso nos va a guiar a entender que estos grupos gramaticales principalmente se refieren a la independencia de otros grupos. No obstante, cuando ya se empieza a analizar, por ejemplo, sus distintos tipos, nos damos cuenta que no es tan fácil diferenciarlos. Por ejemplo, entrando a los tipos de oraciones, primeramente tenemos de acuerdo a su actitud. Entonces, su actitud se puede dividir en dos, en enunciación y de enunciado. En enunciación es cuando hablamos, cuando hacemos diferentes expresiones como saludar, rechazar, preguntar, ordenar, todo eso se habla cuando es enunciación. Todas esas oraciones que expresan en cierto sentido ese modo de externar la forma de expresar la oración. Ahora bien, lo podemos clasificar según de enunciado. Eso se refiere cuando ya no se habla solamente del modo, sino pasamos a hablar de posibilidad o un sentido hipotético. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos hablando de es posible que vaya el viernes. Ahí ya no solo hay un modo, sino hay un enunciado, un tipo de enunciado. Entonces decimos que esa primera clasificación es de acuerdo a su enunciación o de enunciado. Seguidamente tenemos por la naturaleza del predicado. Por la naturaleza del predicado nosotros nos damos cuenta que existen tres tipos de verbos: los transitivos, intransitivos y copulativos. Los transitivos son los que el verbo demanda un objeto directo en su construcción. Los intransitivos es cuando ya no hay objeto directo, sino un objeto directo o circunstancial. Y los copulativos son el verbo ser, estar y parecer. Algunos ejemplos podrían ser Jorge trae el periódico. Ese sería transitivo.
Intransitivo, María va al estadio. Por ser un complemento circunstancial del lugar, ya no se demanda que el verbo sea transitivo. Y los copulativos son, por ejemplo, Marcos está triste porque no consiguió el empleo. Ese está es un verbo entre los copulativos que son, repito, ser, estar y parecer. Ahora bien, también existen, de acuerdo a su extensión, las oraciones pueden clasificarse como independientes o dependientes. Cuando hablamos de oraciones independientes, decimos que son las oraciones simples que no requieren otros elementos para generar un significado completo. Por ejemplo, Jorge llama a Carla. Ahí no hay ningún elemento adicional que necesite la oración para llegar a un sentido completo. Las dependientes, por otra parte, necesitan ciertos sintagmas que más adelante vamos a estudiar, ciertos grupos de palabras para generar un sentido completo. Por ejemplo, él dijo que estaría en Lusaka a las 9:30. Ese él dijo es un sintagma y ese estaría en Lusaka, que estaría en Lusaka a las 9:30, es una oración subordinada. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que para lograr una confluencia total de significado se necesita tanto el sintagma como la oración subordinada. Por lo tanto, son dependientes, porque ni una ni la otra podrían llegar a un significado total. Ahora bien, dentro de las unidades subordinadas o los grupos subordinados de oraciones, tenemos los adverbiales, que indican el tiempo, el modo, la cantidad. Por ejemplo, Juan lo hizo ayer, o Juan lo hizo cuando dijo, o Juan lo hizo como dijo, o la cantidad se podría decir Juan estudió poco. Todas esas oraciones adverbiales indican también subordinalidad porque requieren de elementos adicionales para tener su sentido completo. Al decir, por ejemplo, cómo dijo, cuándo dijo, poco, mucho, todos esos elementos indican que necesitan entrar en confluencia con otros elementos para formar un sentido completo. Por eso son subordinadas sustantivas, adverbiales, perdón. Ahora bien, las subordinadas sustantivas es cuando existe un elemento nominal adicional a lo que se quiere decir. Por ejemplo, el que canta es de mi ciudad. Ese es de mi ciudad es un elemento adicional, un elemento sustantivo, un elemento nominal que se está anexando a el que canta. Entonces, ambas oraciones, ambos grupos necesitan estar unidos para generar un significado completo. Por último, tenemos las adjetivas. Las adjetivas se pueden referir a los adjetivos que, quién y cuál. Por ejemplo, el libro que me prestaste, la persona a quien saludaste, los estudiantes, los cuales iban a aprobar el examen, por ejemplo. Entonces, cuando se introducen estos elementos, también podemos hablar de cierta subordinalidad dentro de esas oraciones. Por último, es importante también resaltar la diferencia entre oración, enunciado, frase, sintagma. Entonces, los enunciados van a ser esas, grupos de palabras, conjuntos de palabras separados por silencios, por así decirlo, por espacios, pero que van a estar enmarcados dentro de un contexto. Por ejemplo, decir solo felicidades a una persona, sin un contexto en el que nosotros nos podamos apoyar, nos damos cuenta de que no llegamos a un significado completo. No obstante, si se da una descripción del contexto, por ejemplo, un cumpleaños, una graduación, nosotros nos damos cuenta que esa felicidad sí casa dentro del contexto. Vamos a ver que existe una distinción entre los enunciados como la oracional y la no oracional. Cuando decimos enunciados oracionales son los que contienen verbos. Los no oracionales, por ende, no contienen verbos. Por ejemplo, ve al patio. Ese sería un enunciado oracional porque existe el verbo de ver.
o sea, de ir, ¿verdad? El no oracional sería 3 pisos arriba. Ahí no hay verbo, por lo tanto decimos es no oracional. Lo importante dentro de los enunciados es recordar que siempre van a depender de un contexto para llegar a un sentido completo, a un significado completo. Mientras que las oraciones pueden ir variando de acuerdo a sus elementos de actitud, de naturaleza, por su subordinalidad o bien por ciertas especificaciones que se han ido desarrollando con el pasar de la historia. Entonces, estos son los primeros esbozos, los primeros, digamos, elementos que nos van a ayudar a diferenciar oración de enunciado y más adelante vamos a poder diferenciar frases, sintagmas y proposiciones. Entonces, con eso terminamos la primera clase del curso de gramática.